señores clases y policías, señores aspirantes a policías, reciban un atento y cordial saludo de quien les habla, Capitán Óscar Orellana. El día de hoy he querido hablarles de un tema principal que está dentro de las normas legales y jurídicas, tanto nacionales e internacionales, de los derechos humanos. Principios que nosotros como policías debemos conocerlos para aplicarlos y a su vez hacerlos cumplir, ya que nuestras funciones, nuestra misión, la cual está contemplada en el artículo 163 de la Constitución de la República, la cual en su parte pertinente manifiesta que nuestra misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y garantizar la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Amparados en esta misión que nos ha otorgado el Estado, debemos poner fiel empeño para que todas estas normas legales y jurídicas que están contempladas se las cumpla a cabalidad. Es así que el tema de hoy está basado en los principios de igualdad y no discriminación, principios básicos que están contemplados en la Declaración de Derechos Humanos. Los derechos humanos son deberes inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, como por ejemplo nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión u otra condición. Todos como personas tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son indivisibles, interrelacionables e interpretables. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está fundamentada en el reconocimiento universal de la dignidad de las personas, la proclamación de los derechos iguales e inalienables de cada persona. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Constituye la columna vertebral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en el año 1948. Los derechos humanos y el sistema universal y regional descansan sobre principios fundamentales que dan origen y desarrollo de los derechos humanos. Estos dos principios fundamentales, como es la igualdad y la no discriminación, están contemplados dentro de este marco jurídico. La igualdad en su artículo número 1 hace referencia a que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dotados, como están en razón y conciencia, deben comportarse de manera fraterna los unos con los otros. La igualdad es un concepto normativo y no está estático, que se amplía según las épocas históricas. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos sin distinción alguna, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica o cualquier otra condición. Dígame, señor aspirante. Permiso, mi capitán. La exposición que está realizando hace referencia a dos palabras, como es normativo y no estático. ¿Podría hacer una explicación del concepto de las dos palabras? Claro. Con respecto a esas dos palabras que usted manifiesta, normativo viene de la palabra norma, que significa regla o conjuntos de reglas que ya están establecidas y que debemos seguir para cumplir una actividad o una acción. Y con respecto a no estático, quiere decir que puede tener cambios
durante un proceso, ya sea histórico o con el transcurso del tiempo. Un claro ejemplo de esto podría ser la exclusión o la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Anteriormente, específicamente en el siglo XVII, los trabajadores eran discriminados, en tal punto que las acciones que eran dirigidas hacia ellos hacían que se violen sus derechos. Para que tomen conciencia de esta explotación, los obreros tuvieron que luchar constantemente, realizar varias manifestaciones, protestas, con el transcurso de los años se fueron plasmando. Posteriormente, esta conquista se plasma en la legislación que tiene el único objetivo: salvaguardar, proteger y garantizar el trabajo de las personas dentro del marco laboral, normativa legal que consta dentro de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajador, y además dentro de los códigos de trabajo a nivel nacional. Esto con respecto y a la aclaración de la pregunta, para que se quede más entendido y claro. La no discriminación, otro principio de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este principio transversal, que está presente en los principales tratados de derechos humanos, constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta que todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. Las diferencias entre los seres humanos han sido y son utilizados ideológica y políticamente para discriminar e impedir el ejercicio de los derechos. Dentro de las diferentes formas de discriminación que surgen dentro de un Estado, dentro de un conglomerado humano, tenemos la discriminación racial. La discriminación racial que está dirigida hacia pueblos y nacionalidades y poblaciones afroecuatorianas del país. Otra manera de discriminación es la discriminación étnica. Esta discriminación está dirigida a las colectividades humanas, como el pueblo montubio, como el pueblo indígena, que por tener sus costumbres, sus dialectos, sus idiomas, sus formas de vestir, en cierto modo las personas han tenido esa discriminación hacia ellos. Otra forma de discriminación es la discriminación por condición de discapacidad. Esto se da en las personas con capacidades especiales, que anteriormente no podían moverse dentro de la ciudad por falta de facilidades, inclusive para sus sillas de ruedas u otros acondicionamientos que faciliten su movilidad y su participación. Otra discriminación es la discriminación por opción sexual. Por motivos de orientación sexual, entendemos a las personas que, siendo hombres o mujeres, forman parte del conglomerado de homosexualidad. Entonces, en base a esta situación, ha habido personas que sufren de homofobia que hace que tenga cierto rencor y odio a este tipo de personas, y por ello ha conllevado inclusive a la criminalidad de este tipo de género. La siguiente es la discriminación por género. En este tipo de discriminación ha significado para las mujeres una vida con derechos restringidos. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia.
la cual en la actualidad se sigue latente y por ende es la lucha constante que nosotros debemos realizar como policías para que estos tipos de discriminación se pierdan y entendamos la igualdad real que debemos tener todas las personas. Para el derecho internacional, la no discriminación y la igualdad son equivalentes. Estos dos principios fundamentales están contenidos en los principales instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Convención Americana, Convención Europea de los Derechos del Hombre de 1959, Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos. A continuación, vamos a ver un video donde nos manifiesta en forma clara y precisa este tipo de violación a estos derechos, por lo cual ruego su atención y posterior a este video vamos a tener una socialización del tema en la que podemos participar todos y brindar diferentes opiniones. A continuación, el video. Vamos a contar una historia. Un niño que fue maltratado por su padre. Que al crecer se convirtió en pintor. Que discriminaron por ser judío. Que ordenó la ejecución de 6 millones de personas. ¿Sabías que ese niño fue? Adolf Hitler. El causante del holocausto sufrió violaciones de sus derechos. ¿Cómo sería la historia si Hitler le hubiese respetado sus derechos? No tenemos discriminación por razones de capacidad, color de piel, Religión, personalidad, orientación sexual, apariencia, género. ¿Me discriminas? cada vez que me consideres no apto para trabajar, cada vez que me consideres inferior, Cada vez que criticas mi creencia. cada vez que te burlas de mi forma de ser, cada vez que dices que ser como yo no es normal. Cada vez que criticas mi forma de ver. Cada vez que te refieres a mí como exceso de él. La discriminación tiene consecuencias. Cierra oportunidades. Estigmatización, Intolerancia. aislamiento, Dolor. Victimización. ocultar nuestra verdad. ¿Cómo habría sido la historia sin holocausto? ¿Estás seguro que no existiera ahora que ver? ¿Cómo salir de nuestra discriminación? ¿Cómo sería Nicaragua sin discriminación? Todos podemos responder a esas preguntas. Los derechos humanos no es solo un tema de gobierno, Vos también puedes hacer tu parte. no estigmatizándonos, Incluyéndonos. Tolerando las diferencias. aceptándonos, Educando a nuestros hijos. respetándonos, No señalando. No generamos más odio. Merecemos justicia, merecemos igualdad. no hagamos de las violaciones a los derechos humanos un signo.